Buenos días, repito mi nombre, Marco Antonio García, soy oncólogo médico. El día de hoy pues vamos a platicar sobre un caso clínico de un tumor poco frecuente, que de todos los tumores que hay descritos, cáncer de cabeza y cuello en general, no son de los tumores que tienen las mayores incidencias, prevalencias, y sobre todo pues el cáncer de laringe como un subsitio de estos tumores de cabeza y cuello. Rápidamente, hablando de los antecedentes, esta es una mujer de 59 años, ella es originaria de Celaya, Guanajuato, y se dedica al hogar. Entre sus antecedentes heredofamiliares tiene una abuela con cáncer de vagina, antecedentes personales patológicos, alergias al yodo, esto es al contraste. Antecedentes no patológicos muy relevantes para este caso: tabaquismo negado, alcoholismo negado, toxicomanías negadas. El motivo de consulta fue un cáncer laringio. La paciente generalmente pues son referidas a su servidor, oncólogo médico, cirujano oncólogo o radiooncólogo, principalmente de otorrinolaringólogos. Este fue el caso de nuestra paciente. Ya fue una paciente que ya venía con este diagnóstico mediante una biopsia. Pero ¿qué es lo que pasó con esta paciente? Inició hace 7 meses con disfonía. Ese fue el motivo de ir a consulta a otorrinolaringología, y el médico pues bueno, sospecha de una lesión a nivel de la glotis, que es muy común que a ese nivel tengan disfonía, y realiza una endoscopía donde hay una tumoración en cuerda vocal derecha en su tercio anterior. Aquí pues no nos refieren si la cuerda estaba fija o no, que es algo muy relevante también para estabilificar el paciente, pero solamente eso nos reporta. Se hace la biopsia en agosto del 23 y se reporta un carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, y nosotros solicitamos un estudio de inmunohistoquímica para conocer el estado o la presencia o ausencia del P16, que en este caso fue positivo. Esto nos habla de que esta neoplasia puede estar asociado a virus de papiloma humano, que también eso es muy relevante para nuestro caso clínico. En cuanto a los estudios de extensión, se hizo una tomografía en septiembre del 23 con una lesión polipoidea de 10 por 10 milímetros, hipervascular, hipervascular, y la refieren subglótica derecha. Aquí en esta tomografía no reportan ganglios en cuello y tampoco metástasis a nivel pulmonar, que es uno de los sitios que es obligado revisar, ya que en el patrón de recurrencia de las metástasis el pulmón es uno de los primeros lugares donde podemos encontrar metástasis. Se le hizo a este paciente una resonancia magnética. En la resonancia magnética nos reportan una lesión hipointensa de 22 por 17 por 11 milímetros, que en sus medidas rostrocaudales en la región glótica. También nos describen que se extiende desde el cartílago tiroides derecho, la región subglótica, cartílago tiroideo, los pliegues vestibulares, el cartílago litenoides y hasta el pliegue glótico derecho. Aquí podemos ver estas imágenes donde nos describen la lesión. Y aquí podemos ver pues el sitio de estrechez a nivel de la vía aérea. Con esto pues nosotros identificamos a este paciente como una etapa clínica 4. La etapa clínica 4 está definida en este caso pues porque está afectado el cartílago tiroides. Tampoco nos describieron ganglios en la resonancia ni en tomografía, y no hay evidencia de metástasis. Entonces con esto catalogamos a este paciente como una etapa clínica 4A. Bueno, teniendo ya como conocimiento este caso,
pues vamos a platicar de algunas generalidades del cáncer de laringe que nos van a poder ayudar a identificar los puntos clave que encontramos en nuestro caso. En cuanto a la epidemiología, la incidencia entre hombres y mujeres, pues aquí nos llama la atención que es más común en los hombres, 5.8 casos por 100.000 habitantes, que en las mujeres. En nuestro caso es una mujer. La etapa clínica de aparición más común, 60% de los pacientes tienen una etapa clínica 3 o una etapa clínica 4, que clásicamente es una cuerda vocal fija o con afección del cartílago tiroides. Y lo que hemos observado, que por qué también es de interés este caso clínico, es que a diferencia de otros tumores, por ejemplo el clásico de mama, donde hemos visto que la supervivencia a través de los años y por los tratamientos ha aumentado, en este caso se reporta que en los últimos 40 años el índice de supervivencia ha descendido de 66 a 63%, la supervivencia a 5 años. Entonces, por eso es relevante conocer este tumor. Los factores de riesgo más importantes. El tabaquismo. Hay dos factores de riesgo relevantes, que es el tabaquismo y el alcoholismo. El tabaquismo aumenta 10 a 15 veces el riesgo en los fumadores, y en los grandes fumadores tiene un riesgo de 30 veces más. Esto cuando calculamos un índice tabáquico mayor a 20. Y en Estados Unidos se atribuye que el 95% de los casos se atribuye a este hábito. Entonces, en nuestro caso, siendo una mujer, pues no fumaba. Entonces, por eso es relevante. El otro factor relevante es el alcoholismo. Tiene un odds ratio de 2.46 en los pacientes que beben, que no son fumadores, y esto es más o menos 8 copas al día o 10 gramos al día de alcohol. Ahorita les muestro cómo se calcula la cantidad de gramos de alcohol por si alguien quiere calcularse el riesgo, ¿no? Y en los pacientes que fuman y no bebedores, 9.38. Entonces, pues esto se nota claramente que el tabaquismo tiene un papel relevante. Entonces, así es como calculamos los gramos de alcohol que nosotros podemos ingerir. Es el volumen ingerido en mililitros por la gradación alcohólica. Entonces, también, por ejemplo, si tomamos tequila o un vino tinto, pues no es igual, o pues de plano pues las cervezas, ¿no?, que tienen una graduación diferente. Se va a tener que multiplicar por 0.8 y se divide por 100. Entonces, recordemos que con 10 gramos de alcohol pues puede aumentar el riesgo. Otros factores de riesgo que se pueden identificar es el opio. Bueno, aquí es una conducta que a veces ya hasta le llaman recreativa, pero se asocia siempre pues fumar opio pues con el tabaco. Entonces se ha registrado como un factor de riesgo que no queda totalmente claro, porque casi siempre tienen los pacientes el hábito del tabaquismo. Otros son el agente naranja, un herbicida que se usaba mucho en Asia, el Helicobacter pylori, que ha tenido un factor, bueno, cada vez más conocimiento de este factor de riesgo, debido a que incluso en las biopsias se encuentran vestigios de esta bacteria. Y el microbioma, que también sabemos, ya hemos visto incluso aquí en estas sesiones, que el microbioma viene a modificar todo el microambiente a nivel de los epitelios, transformándolos a células cancerígenas. Y de estos, el Fusobacterium es la bacteria que más se asocia o más se ha visto prevalente cuando un paciente tiene el hábito tabáquico. El virus Epstein-Barr es difícil aislarlo, pero también en algunos reportes han aislado la presencia de este virus, y también se le puede atribuir como un factor de riesgo, aunque no queda del todo claro. Dejo al último el virus del papiloma humano, que es también, les repito, un dato relevante en nuestro paciente. El impacto del cáncer laríngeo es incierto. Sin embargo, lo que sí se ha observado, que en pacientes que no tienen el hábito tabáquico y que no fuman, es muy importante encontrar esta infección en pacientes con cáncer de laringe, y sobre todo es común en jóvenes, ¿no? Nuestra paciente
también en una mujer joven. Y la forma de poder saber si un paciente tiene virus del papiloma es mediante el recurso de la inmunohistoquímica pidiendo el P16, y esto nos va a hablar de que estamos en presencia de un subtipo de virus de papiloma de alto riesgo. Si encontramos, bueno, se reporta en la literatura que cuando encontramos este subtipo hay una incidencia, un riesgo de incidencia de 30 al 20% de los casos. Entonces, pues nuestro paciente es una mujer que es joven, que no fuma, que no toma y tiene el P16, que de forma indirecta nos dice que hay presencia de virus papiloma, un subtipo de alto riesgo. Ahora, aquí de forma muy breve no voy a explicar toda la oncogénesis, pero lo quiero, lo enmarco aquí porque va a ser muy importante que conozcamos que la mucosa normal va a tener una serie de cambios en el epitelio hasta llevarnos a un cáncer escamoso, ¿de acuerdo? Generalmente, bueno, siempre debe de haber un factor de riesgo, un agente nocivo. Lo que va a hacer precisamente va a ser que a nivel de lo más íntimo de la célula, que es el núcleo y el ADN, pues va a haber una pérdida o activación de oncogenes, genes supresores y vías de señalización. Estos cambios, que pueden ser por el tabaquismo, el alcoholismo, van a hacer que el epitelio tenga una hiperplasia y van a producir clínicamente una lesión que es una lesión primaria, que todavía no podemos decir que se llama maligna, de hecho la consideramos premaligna, que es la leucoplaquia, una placa de color blanquecino que a veces es indoloro, pero que clínicamente se puede sospechar. Siendo laringe, pues lo que el cuadro clínico pues nos puede sugerir la presencia, pero eso se va a definir precisamente con una endoscopía, ¿de acuerdo? Continuando con este proceso de generación, pues lo que encontramos es la eritroplaquia, y la eritroplaquia pues es una placa ya más roja y tiene esa característica porque hay una cantidad de vasos más importante que al final nos puede llevar a un carcinoma in situ y a un carcinoma de células escamosas. Bueno, el cuadro clínico es realmente inespecífico porque según si tenemos una lesión en la supraglotis, en la glotis o la subglotis, puede ser un cuadro diferente. Y les digo es inespecífico porque pues, dolor de garganta, tos puede aparecer en cualquier paciente, dificultad, dolor al tragar, dolor del oído medio, masa en el cuello, cambios en la voz, que esto es sobre todo algo muy común en las lesiones de glotis, inflamación de los ganglios, pérdida de peso, sonidos respiratorios, estridores. Mucha gente ya en etapas avanzadas puede tener expectoración con sangre, la asimetría en el cuello y la dificultad respiratoria y la fonía. Y esto es lo que en una endoscopía podemos observar. Aquí esta lesión sobre la cuerda bucal. En el abordaje, siempre pues después de la endoscopía, pues nosotros necesitamos un estudio de imagen para poder etapificar estos padecimientos. Una tomografía versus una resonancia, pues puede tener ambas son de mucha relevancia. Sin embargo, nos refieren que en las tomografías se puede valorar un poco más lo que es el cartílago tiroides, a diferencia de las resonancias. Sin embargo, ya con las nuevas tecnologías de la resonancia magnética, pues también la resonancia es un buen elemento para poder distinguir la afección de estas estructuras adyacentes en la laringe. Bueno, perdón. Bueno, entonces ya en cuanto a las histologías y la localización, una vez que se ha abordado, pues el gol estándar es hacer una biopsia y encontramos que entre el 96% de todos los reportes histológicos corresponde a células escamosas. ¿De acuerdo? Hay otras muy raras y son múltiples. ¿De acuerdo? Y en cuanto a los subsitios de
la laringe, pues la mayoría de los pacientes tienen una lesión en la glotis, en un 60%, la supraglotis un 30% y la subglotis un 10%. Entonces aquí es como anatómicamente podemos definir estos subsitios. Perdón. Bueno, algo que quería, perdón. Bueno, el dato relevante también que decíamos era la asociación del BPH y cáncer laringio. El BPH ha tenido mucha relevancia en los tumores de cabeza y cuello, sobre todo los orofaringios. En esos subsitios como es lengua, orofaringio, el BPH tiene un factor, es necesario buscarlo porque al encontrarlo, en la inmunohistoquímica nos habla que ese paciente puede tener cierto beneficio del tratamiento que a continuación les describiremos. Recordemos que decíamos que los índices de supervivencia, a diferencia de otros tumores, ha ido disminuyendo, ¿verdad? Entonces, poder identificar en pacientes con cabeza y cuello el BPH nos puede ayudar a poder seleccionar pacientes que seguramente pudieran tener una historia mejor en este tratamiento. Esta es una revisión del año 2019 sobre el efecto de la infección y la ocurrencia y desarrollo de cáncer laringio y su asociación de BPH. Bueno, pues aquí lo que encontramos es que el virus del BPH es un virus ADN que se va a incorporar a las células epiteliales de la laringe, y ya dentro van a tener una afección sobre protooncogenes y genes supresores de tumores, especialmente por estas dos proteínas, la E6 y la E7. Estas dos proteínas, una vez adentro de la célula e incorporadas al núcleo, lo que van a hacer es activar a nivel del ADN vías de señalización del cáncer, o la vía del cáncer, PIK, AK3 emisor, etc. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a inactivar a un protooncogen que es el P53 y al del retinoblastoma. Y esto lo que va a producir es la proliferación, migración de las células para producir un cáncer laringio. La relevancia aquí es que en este caso, en cáncer laringio, se ha podido medir la presencia de este P16 y ver si en el largo tiempo en la supervivencia global podemos tener una mejoría en el tratamiento. Esta es una revisión, pero pongo este ejemplo porque cuando hablamos de todos los tumores de cabeza y cuello, aparentemente la supervivencia global entre la presencia o ausencia de este P16 no hay diferencia. Sin embargo, esto no quiere decir que nos debemos detener en la búsqueda de este BPH, porque muy probablemente, aunque ahorita no hay evidencia, la presencia de BPH puede quizá en algún momento también relacionarse a un buen pronóstico, como lo ha sido en pacientes con cavidad oral. De tal modo que, concluyendo este caso, pues, y a continuación el tratamiento que nos van a descubrir, podemos decir con respecto al BPH que el papel de BPH es discutido, aún no es claro que sea un factor de buen pronóstico, y siempre se va a asociar a cáncer laringio en pacientes fumadores y bebedores. Y en los que no tengan el hábito, pues es muy probable en un 20 a 30% que pudieran tener el BPH. ¿Por qué? A mí también me parece relevante, porque debemos de también recordar que ya existen pues estas vacunas que ya se venden para los pacientes con cáncer cervicuterino, y muy probablemente va a tener también un impacto en estos tumores, ¿verdad? Entonces,
Este dato pues abre todavía un abanico para el conocimiento, ¿no? Aunque no tengamos datos claros del buen pronóstico, pues buscarlo, porque seguramente en nuestros pacientes podemos incidir de algún modo en ello. Y ahorita a continuación pues, el doctor Pedro Robles nos va a comentar el trabajo que se hizo ya de tratamiento y los resultados que obtuvimos con el paciente. Se pegó mal el casito. Y bueno, pues yo me presento, soy el doctor Pedro Robles, soy radiooncólogo. Básicamente dando continuidad a lo que comentaba el doctor Marco, tenemos un paciente con diagnóstico de cáncer de laringe, etapa clínica 4, la cual se clasificó así porque afectaba el cartílago tiroides, no tenía datos de actividad ganglionar a distancia y tampoco tenía metástasis, ¿no? Por lo cual se propuso tratamiento con la laringectomía total y disección ganglionar. Sin embargo, la paciente pues no aceptó el tratamiento. Entonces la siguiente opción, como lo vamos a ver más adelante, es el tratamiento con quimioterapia y radioterapia radical, 70 Grays en 35 fracciones de tratamiento en concomitancia con quimioterapia. ¿Y qué es todo esto? Bueno, pues básicamente vamos a ver, recordando las imágenes, pues aquí está el cartílago tiroides tomado, se alcanza a ver la lesión que está en la región glótica, pegado a la cuerda vocal. Y de este lado, pues aquí, como le decía el doctor Marcos, en la tomografía se alcanza a apreciar cómo se está invadiendo el cartílago, ¿no? En esta parte, pues sí realza, pero no queda tan claro, pero ya en la tomografía, esta es la tomografía que nosotros usamos para realizar el tratamiento, ya se alcanza a apreciar la invasión al cartílago tiroides. Entonces, hablando en general del tratamiento ahora sí que ya tenemos dos vertientes, el tratamiento que es el quirúrgico, según las guías de la NCCN, que cuando tenemos un tumor en etapa clínica 4, en este caso un T4A, N0 o AN3, el tratamiento pues debería de ofrecerse tratamiento quirúrgico, ¿no? Sin embargo, ya tenemos bastante tiempo tratando, desde el 98 más o menos, al 2003 se hicieron los estudios más importantes de tratamiento preservador de órgano, nosotros le llamamos así. ¿Por qué? Porque cuando se lleva un tratamiento quirúrgico en estas condiciones, el paciente pierde la fonación, ahora sí se tienen que quitar todas las cuerdas vocales, se tiene que quitar toda la laringe, por lo cual nosotros actualmente estamos ofreciendo el tratamiento preservador. Y digo actualmente porque ya tiene bastante tiempo, ¿no? Entonces, pues aquí la guía es muy clara, te dice que los pacientes seleccionados en etapa clínica 4A, bueno, ya cuando ya tienen un T4A se vuelven automáticamente 4A, se debe de considerar el tratamiento sistémico con radioterapia y quimioterapia, es lo que vamos a hablar ahorita. Okay. Bueno, entonces, como les mencionaba, estos estudios ya son bastante largos. Vamos a hablar de que los primeros estudios fue el estudio de los veteranos. Este grupo oncológico de Estados Unidos lleva ya bastante tiempo haciendo estudios en cabeza y cuello, y ellos fueron los primeros que presentaron los tratamientos preservadores. Nada más se ha ido modificando como ha sido el tiempo. Por ejemplo, en 1991 el doctor Wolf, el mismo grupo de los veteranos, presentó el tratamiento con cirugía, una cirugía radical más radioterapia adyuvante. ¿Qué quiere decir adyuvante? Que después del tratamiento con quirúrgico se llevaba tratamiento con 50-70 Grays con radioterapia para tratar de limpiar las zonas si quedaban márgenes positivos, si había ganglios linfáticos positivos, versus un tratamiento con quimioterapia de inducción. En esta quimioterapia de inducción se usó fluoracilo y cisplatino, y además se agregaba el tratamiento quimio y radioterapia a una dosis de 70 Grays. En este caso se fijó que los pacientes tenían una buena tasa de respuesta en cuanto a sobrevida global, y se tuvo ahora sí que tasas de preservación y de control local del 12% en el estudio que le hacían una cirugía y una radioterapia, versus 2% en una recurrencia local, por así decirlo. Ya más adelante, el estudio de la doctora Forestier, que ahora sí que ella es una persona que se ha encargado solamente más bien de decir o de hacer estudios en cabeza y cuello, ahora sí que son como de donde se basaron las guías que les presenté anteriormente. La doctora Forestier hizo comparaciones entre tratamiento con quimio y radioterapia,
quimio de inducción más quimio-radioterapia versus radioterapia sola en pacientes con enfermedad laríngea localmente avanzada, lo cual ella observó, o su grupo observaron, que a 2 años la preservación de la laringe en el grupo de quimio-radioterapia es superior al quimio de inducción y a dar radioterapia sola. Entonces estos pacientes tuvieron una buena preservación, incluso el estudio que fue una revisión en el 2013, a 10 años se presentó una preservación de órgano del 82% versus 68% en los que se les administró quimioterapia y 64% en los pacientes que se les administró radioterapia sola. Entonces, desde aquí empezamos a ver, bueno, más bien desde estos estudios y las revisiones actuales nos hacen ver que la quimio-radioterapia es un buen tratamiento para preservar órgano y también para tener un buen control local, ya que los pacientes tuvieron un 78% en un índice global a 10 años, 61% igual en el tratamiento que se le administró quimio de inducción y una tasa, pues ahora sí que demasiado baja si se da radioterapia sola. En este caso, a partir de estos estudios empezaron a ver cada vez más revisiones, más artículos acerca de qué era mejor, si dar tratamiento con quimio-radioterapia sola o dar tratamientos con quimioterapia de inducción más quimio-radioterapia posteriormente, ¿no? Entonces este estudio fue también un parteaguas, el estudio Paradigm, que se realizó en el año 2000 y se hizo una revisión nuevamente en el 2013 donde se compararon varios estudios grandes, el estudio de SID, el estudio Pointreu, el HADA, el Cohen, el HAIT. Estos estudios son españoles y son europeos, entonces actualmente se está manejando que el mejor tratamiento sigue siendo el tratamiento con quimio-radioterapia para preservación de órgano. Y bueno, pues lo menciona pues, la guía, ya la guía está actualizada, 2024, la última actualización se hizo en junio y seguimos a favor de la quimio-radioterapia. Van a venir mayores estudios ya con inmunoterapia, con ciertas cosas, pero pues sigue siendo el pilar fundamental, la quimio-radioterapia. Algo que no debemos de olvidar y que creo que actualmente es a lo que mayormente nos enfrentamos en nuestro medio es las complicaciones que presentan los pacientes que le administramos quimio-radioterapia. ¿Por qué? Porque en nuestro medio, pues obviamente no hay mucho recurso y los pacientes cada vez que nosotros administramos quimio-radioterapia tienen muchas complicaciones. En este caso no se pueden alimentar, no se pueden hidratar, por lo cual es de vital importancia el manejo de estas complicaciones. ¿Cómo? Poniendo ahora sí que una sonda de gastrostomía o una sonda de traqueostomía para que a nosotros nos sea más fácil administrar el tratamiento y que el paciente no vaya a fallecer. Realmente las complicaciones más graves son estas que les comento. Entonces, actualmente el gremio de cabeza y cuello está buscando ahora sí que predictores para que los pacientes se les pueda administrar o se les pueda colocar una sonda de gastrostomía oportunamente, pero también el impacto en la mortalidad que tenemos en los pacientes al administrar tratamientos con quimio-radioterapia. Entonces, este estudio pues es de los más recientes que salió en el 2022 y habla acerca de la dosimetría, de lo que nosotros como radiooncólogos les damos a los pacientes. Nos menciona aquí que ahora sí que un predictor de mortalidad son pacientes jóvenes menores de 60 años, los cuales de entrada necesitaron una traqueostomía. Estos pacientes pues se van a complicar ahora sí que increíblemente, y un factor pronóstico bueno que era el que mencionaba el doctor, BPH. La mayoría de los pacientes que tienen BPH tienen mejor pronóstico, ahora sí que en esta serie de estudios. En esta parte pues nos menciona este estudio del 2022 también los riesgos que hay de presentar de una dependencia de la sonda de gastrostomía. Entonces se vio que los pacientes que se les pone una sonda de gastrostomía con BPH positivo tienen mayor, ahora sí que índice de abandono o de no dependencia de la sonda, porque hay pacientes que les ponen la sonda de gastrostomía y luego no pueden comer, tienen ahora sí que bastantes problemas para dejar la sonda después de 1 año o 2 años. Entonces se ha visto que los pacientes que tienen BPH positivo tienen menor apego a la sonda. Son estudios que se están corriendo para tratar de ofrecer mejores técnicas, mejores preservaciones, mejor apego a los tratamientos. Entonces sí es importante considerar que la mayoría de los pacientes debe de colocarse una sonda de gastrostomía y bueno, traqueostomía en dado caso de que lo requieran, pero la mayor son gastrostomías, ¿no? Son
Bueno, el tratamiento general, pues no les voy a hablar mucho porque pues es parte de la radioterapia, son ya algunos tecnicismos, pero bueno, pues esto es como nosotros hacemos el plan de tratamiento. Tenemos que tomar las guías de contorneo para poder realizar la zona que vamos a tratar. La zona que vamos a tratar nosotros en radioterapia la vemos como unos puntitos, bueno, más bien estas líneas rojas. Esta línea roja es todo lo que se está tratando con radiación, todo lo que está recibiendo la máxima dosis. Entonces, esta zona, las guías nos dicen que tenemos que tomar, cuando vamos a radiar a un paciente en la etapa clínica avanzada, tenemos que tomar los 3 subsitios de la laringe, en este caso la región supraglótica, la glotis y la subglotis. Tenemos que hacer como una caja laringe que se llama, y posteriormente agarrar los niveles de cuello o tomar los niveles de cuello que están alrededor para tratar de esterilizar el campo, porque si nosotros solamente radiamos la laringe, aunque el paciente no tenga ganglios linfáticos positivos, va a haber enfermedad subclínica aquí y esto nos va a condicionar mayores problemas. Entonces tenemos que dar aquí una dosis total que es alrededor de 70 grays, y a los cuellos podemos dar, si es dependiendo de la lateralidad de la lesión, podemos dar, si es a cuello derecho, podemos dar un incremento de 56, o al cuello izquierdo un incremento de 46, es lo que le llamamos cuello electivo. Tendencias actuales pues viene siendo la preservación de estructuras vasculares. Generalmente ya ahorita, como los pacientes cada vez son más complicados, hay más probabilidades de poder realizar una reirradiación, nosotros tenemos que cuidar las vasculaturas. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros, si el paciente tiene una recurrencia de cáncer de laringe, que sí es alta en etapas clínicas avanzadas, hasta un 30%, 40% a 5 o 10 años, nosotros podemos volver a realizar un tratamiento radical si preservamos las estructuras vasculares. Anteriormente no se podía, y hasta acá llegaba el campo de tratamiento tomando las carótidas. Actualmente ya se puede hacer esquivamos las carótidas para no darle radiación, porque las carótidas solamente toleran alrededor de 100 grays y nosotros aquí ya estamos dando 70. Entonces, a nosotros limitar la acción de las carótidas, podemos volver a hacer una reirradiación con una dosis plena sin dañarlas o cuartearlas, ¿no? Pero pues actualmente pues hay tratamientos, depende de la máquina donde vayamos a radiar. Esta es una máquina ya antigua, esta es una máquina nueva, entonces pues básicamente sí hay una diferencia entre radiar con una de estas y radiar con una de estas. Este es el plan de la paciente, de la que le presentó el doctor Marco en el caso clínico. Si se fijan, pues aquí también tratamos de hacer preservación de carótidas, se está radiando lo que viene siendo la parte de la laringe, los cuellos que están bilaterales, y pues aquí se ve la zona donde estamos nosotros radiando, ¿no? En el seguimiento, el 10 de abril la paciente se le realizó una endoscopía flexible donde se aborda pues toda la región laríngea, y en el cual no solamente se aprecia tejido de granulación y ya con cuerdas móviles. Esta es la parte bueno, más bien la endoscopía inicial, y esta ya es la endoscopía de abril, ¿no? Y se realizó una resonancia magnética, nada más que esa no la pude conseguir con la paciente porque se les perdió el disco, pero teníamos el reporte del 18 de julio del 2024 sin datos de actividad tumoral. Entonces ya la paciente, casi a un año del tratamiento, está libre de enfermedad. ¿Vale? En el seguimiento se recomienda realizar la laringoscopía cada 6 meses, los primeros 2 años posteriores al tratamiento, al igual que una resonancia magnética y tomografía con la misma periodicidad. Y se recomienda también hacer un PET-CT anual, ahora sí que los primeros 2 años, porque son los 2 años son los mayores en cuanto a índice de recurrencia. Terapia de rehabilitación, fonación, se tiene que hacer esto para que los pacientes puedan tener ahora sí que nuevamente buena vocalización, y hay que minimizar las complicaciones y seguimiento estrecho. Entonces, pues sí, realmente es algo complejo, pero pues la tendencia es la preservación del órgano. ¿Alguna duda? Gracias, doctor López. Gracias, Marco. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Doctor Merino. O sea, en general, entonces la recomendación es no quirúrgica. ¿Esto es radio y quimio? Sí, bueno, ya actualmente desde las etapas clínicas tempranas ya se recomienda, ya hay estudios de no inferioridad entre quimio y radioterapia, perdón, más bien entre radioterapia y quimio y cirugía,
para la preservación de órgano. Entonces, sí, ya en etapas clínica 1 se prefiere la radioterapia contra la fulguración con láser que luego le hacen, o alguna intervención de resección local. Son equiparables en etapas clínicas tempranas. En etapas clínicas, a partir de la etapa clínica 3, sí se recomienda ya la preservación de órgano con tratamiento con quimio radioterapia. En etapa clínica 1 o 2 es radio versus la cirugía, porque es una cirugía pues mínimamente invasiva, por así decirlo, pero sigue teniendo ahora sí que menos complicaciones el tratamiento local, ¿no? La resección local, por así decirlo. Entonces, temprano cirugía, tardías probablemente sí, bueno, más bien ya efectivamente la quimio radioterapia es lo mejor. Gracias, doctor Luis. Bueno, un comentario. Me llamó mucho la atención, Marco, que pusiste en factor de riesgo del Helicobacter pylori. Es la primera vez que escucho que el Helicobacter tenga alguna relación con un cáncer que no sea el gástrico, sobre todo en los tumores de linfoma tipo MAL. Pero, ¿por qué? Porque el Helicobacter es imposible que pueda vivir en el epitelio escamoso. El Helicobacter tiene que estar en el epitelio glandular, por las características del epitelio glandular, en donde el Helicobacter causa una metaplasia intestinal. ¿Sí? Entonces, sí me interesaría si hay alguna, voy a buscar yo personalmente alguna cita bibliográfica donde mencione esto, porque ni siquiera en cáncer de esófago, en el epidermoide de esófago, que tenemos epitelio también escamoso, ni siquiera se sabe que tenga ninguna injerencia Helicobacter pylori. Hasta donde yo sé. No sé, una cita bibliográfica, voy a buscar alguna cita bibliográfica en donde me hable de la relación del Helicobacter con algún cáncer en el epitelio escamoso. Sí, ahí lo relacionaban porque en las biopsias se encontraron vestigios de este virus. Es lo único que refieren. Bueno, el Helicobacter es bacteria. ¿Sí? O sea, ni siquiera en el paciente que tiene, por ejemplo, un cáncer del tercio distal del esófago, que casi siempre es por un Barrett, ¿sí? Ni siquiera tiene injerencia ahí el Helicobacter, ¿no? O sea, casi el Helicobacter vive exclusivamente en estómago, en ninguna otra parte de las células o de los epitelios del resto del cuerpo humano existe el Helicobacter. Ahora, ahí habría que ver, porque también hay diferentes tipos de Helicobacter, ¿sí? Pero el Helicobacter per se está nada más en el epitelio glandular del estómago. Entonces me pareció interesante eso. ¿Algún otro comentario? Pues le agradecemos al doctor Marco, al doctor Robles, a su excelente ponencia, un caso interesante. Acuérdense, fumadores ¿sí? y bebedores, ¿sí? Hagan sus cálculos sobre eso.